Bueno, con la próxima entrevista abordamos uno de los temas que ha sacudido un poco la agenda informativa y seguramente muchos de nuestros corazones con este suceso. Una niña de 10 años que fue abusada sexualmente por un taxista de 28 años que ahora está a disposición de la justicia. Para hablar de este tema y darle un enfoque, bueno, un poco más global y de qué necesidades tenemos como sociedad para prevenir estas situaciones, es que recibimos a Andrea Tuana, de la Red contra Violencia Sexual y Doméstica. Buenos días, Andrea, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Andrea, ya hemos hablado sobre este tema, que tiene varias dimensiones para analizar. Me gustaría comenzar con el primero, que creo que es el más importante, y que es como un hombre, un trabajador de 28 años, supuestamente y según declaró, consigue una cita a través de una aplicación con una niña que habría mentido su edad, pero se encuentra con ella, con una niña, un cuerpito de 10 años, y de todas maneras decide meterse en la parte trasera de su vehículo, bueno, para tener juegos sexuales o lo que fuera. Eso lo va a dirimir la justicia. ¿Qué pasa que un hombre de 28 años hace eso? Claro, ¿cómo puede ser, ¿no?, que un hombre de 28 años abuse sexualmente de una niña? Como tú dijiste, ¿no?, decide hacerlo, porque obviamente ahí hay una decisión. A mí me parece acá muy importante poder salir de la conmoción que provocan estas situaciones, en donde inmediatamente lo que intentamos hacer como sociedad es crear al monstruo, ¿no? Entonces, una persona que hace esto es un monstruo, es un degenerado, es alguien que está mal, que debe ser de los pocos que andan por ahí, los depredadores. Bueno, yo creo que no nos tenemos que engañar. Creo que el tema del abuso sexual en general hacia niños, niñas y adolescentes es un problema amplísimo. Hay abusadores padres, hay abusadores empresarios, hay abusadores taxistas, obreros, hay abusadores en todos lados. La generalidad es que son 90% varones. La generalidad es que la mayoría de ellos no tienen un trastorno psiquiátrico que explique su conducta, sino que lo que hay acá es lo que hablamos siempre, ¿no? Una sociedad fuertemente machista, en donde existen múltiples formas de violencia sexual que sufrimos las mujeres y también las niñas y adolescentes, y también niños y adolescentes varones, en donde muchas de ellas se terminan justificando. Si esta niña tuviese 16 y no tuviese 10, seguramente estaríamos todos diciendo que esa chica se lo buscó, que bueno, que es más fácil ganarse unos pesos, ¿no?, de esta manera que salir a estudiar, y hubiese seguido siendo una situación de abuso, porque si hay más de 10 años de diferencia entre una menor de edad y un adulto, es abuso sexual. Obviamente esto es aberrante y tiene que provocar conmoción, pero lo primero que tenemos que hacer es llamarnos a la reflexión. ¿Cómo es que seguimos educando varones en esta sociedad que van a las whiskerías buscando menores de edad, que abusan sexualmente dentro de su casa, de sus sobrinas, de sus hermanas, de sus hijas? ¿Cómo es que suceden este tipo de cosas? Entonces, ahí hay un gran debe de esta sociedad de pararse y decir, basta, vamos a las raíces de esto. Y las raíces de esto es combatir el machismo. Eso es lo que tenemos que hacer desde que los gurises tienen 0 hasta que salen de sus estudios y además también cuestionarnos los adultos y adultos. Cuando se dice combatir el machismo, que rechina a muchas personas, ¿de qué estamos hablando? En la cotidiana, en el día a día, en lo que podemos hacer cada uno de nosotros, que parece que cuando aparecen esas noticias uno se sorprende, le hiere la sensibilidad, pero bueno, decís, bueno, ¿y yo qué puedo hacer si están escondidos en todos lados, no? Bueno, combatir la doble moral sexual. ¿Qué es la doble moral sexual? Porque el machismo en realidad es amplísimo y afecta muchas dimensiones de la vida de las mujeres. Pero la doble moral sexual, que está relacionada con todos estos aspectos de la violencia sexual, tiene que ver con educar a varones, mujeres y otras identidades como sujetos de derecho, fortalecidas en sus derechos, que por ser mujer yo no tengo que cumplir determinadas normas, y que si me salgo de esas normas y entonces tengo 15 años y decido salir a bailar, tomar alcohol, no por ello el varón tiene derecho a abusar sexualmente, que el consentimiento debe ser mutuo en una relación sexual. No importa si me meto dentro de una carpa con 5 tipos. Si yo no consiento y no quiero tener sexo con esos 5 tipos, y esos 5 tipos me obligan, eso es abuso. Entonces, cuando digo combatir la doble moral sexual, es educar a varones y a mujeres como sujetos libres, con igualdad de derechos, y que nadie tiene derecho
de abusar ni de violentar. Si yo tengo una pareja y mi pareja me deja porque se va con otro por la razón que sea, y yo tengo videos íntimos, no tengo ningún derecho en viralizar ese video para condenar a esa pareja que me dejó. O sea, todo esto que estoy nombrando son prácticas de violencia sexual muy naturalizadas, que no solamente lo hace el varón que ha sido dañado o dejado, sino que lo viraliza en su comunidad, sus amigos, es charla de los domingos, mirá este video de esta loca que anduvo con 3 tipos, o sea, el espectro de violencia sexual es muy grande. Entonces la educación desde bien pequeños a las mujeres tenemos derechos, las mujeres no tenemos que restringirnos en nuestros derechos sexuales, a los niños pequeños, sus partes íntimas, nadie se los puede tocar, los secretos no tienen que estar presentes, sobre todo secretos de personas adultas con niños y con niñas. Fortalecerlos como sujetos significa estar muy atentos a la infancia. Si los gurises y gurisas son vulnerables, están siendo violentados, no están siendo mirados, tienen todas sus necesidades básicas insatisfechas y bueno, hay un porcentaje muy grande de que esos gurises sean carne de cañón para personas que los manipulen, que los utilicen, que se aprovechen de esa situación. Entonces, es mucho lo que hay que hacer. Andrea, decís algo en lo que obviamente nadie puede discutir. Además, obviamente ayer cuando conocimos los detalles de esta situación, no creo que exista absolutamente nadie detrás del televisor que no haya sentido la misma sensación de impotencia, de repudio, etcétera, etcétera. Pero hay un matiz que me parece interesante entender y poder debatir, porque puede haber muchos hombres en este momento mirándonos, yo mismo, que provenimos de un hogar machista, de un hogar de crianza machista, y pueden estar diciéndose, a mí nunca se me pasaría por la cabeza tocar a una niña de 10 años, ya no importa la profesión que tuviera, la edad que tuviera, la distancia de edad que tuviera, porque es algo que también en esos hogares machistas nuestras madres y padres se encargaron de grabarnos a fuego sobre lo que significa el manoseo, el toqueteo, el acoso, desde el cuidado que tenías que tener con una prima, había una férrea, una implacable educación que a nivel de lo sexual llevaba al pudor de si nos íbamos a acostar en una misma habitación, tener pijamas, obviamente jamás ingresar a un baño. Es decir, estoy hablando de costumbres y de cosas que de repente gente veterana como yo puede estar diciendo, sí, a mí me criaron así, me criaron de esa manera, y reconocer que nuestros hogares, estoy hablando de muchos años atrás, podían tener un corte machista. Tenían el corte machista, pero había un respeto por cosas que eran absolutamente sagradas, que son tal vez en las que uno ingresa en ese calificativo de monstruo o de lo que sea, porque no puede entender, no le puede caber en la cabeza que una persona que puede haber tenido todo el derecho del mundo de hacer un contacto y creer que se iba a encontrar con una chica de 20 años, cuando ves que la niña tiene 10 años, tiene que seguir de largo y se terminó la historia. Pero no solo eso, no solo que continúa con la situación, sino que además permanece en la vía pública a pocos metros de la casa de la niña. O sea, en un hecho de tal magnitud que de repente es ahí que uno dice, no, este tipo tiene que estar mal de la cabeza o ser un monstruo. Y entiendo que digas, no es ningún monstruo, de repente me decís ahora es casado, o tiene su novia, o tiene una vida totalmente normal, lo que todavía sería aún más desconsolador para uno decir, ¿cómo puedo estar al lado de una persona que aparentemente es completamente normal, pero tiene ¿me entendés el pequeño matiz que hay en la situación? Entiendo perfectamente, ahí te hago un apunte, muchos hombres y mujeres, ¿no? Todos y todas venimos de esta cultura machista, todos y todas tenemos estos resabios machistas. Primer punto. Segundo punto, es bien interesante esto que tú apuntás. Yo también te podría dar un ejemplo y decir Woody Allen, ¿no? Que abusó sexualmente de su hija y de su hijastra y que hoy sigue en pareja con su hijastra. Entonces vos decís, no, este hombre, ¿cómo puede ser? ¿Será un monstruo? Alguno
de tantos abusadores sexuales que hay, lamentablemente son muchísimos, pueden tener alguna patología, existe lo que es la pedofilia, pero la gran mayoría no la tiene. En esa educación hay distintas... hay distintas trayectorias de vida, hay distintas trayectorias en las familias. Hace 100 años se naturalizaban mucho más algunas prácticas de violencia sexual que las que se naturalizan ahora. El casamiento temprano, ¿no?, de hombres grandes con chiquilinas de 14, 15 años, eso está en la historia de lo que ha sido también nuestras construcciones sociales y culturales. El abuso sexual intrafamiliar en el medio rural es algo que, bueno, que se ha ido trabajando mucho para tratar de detectar, pero es una práctica que se ve en muchísimos lugares. Entonces yo creo que además para constituirte en abusador sexual no solamente alcanza con venir de una educación machista y de una cultura machista. Hay otras barreras que se van quebrando para que uno se termine constituyendo en un abusador sexual y que tienen que ver con cuestiones familiares, ¿no? Hay familias en las que de estos temas se habla, claro, se dice, se ponen palabras, ¿no? Y claramente se educa a esos varones con determinadas formas, ¿no?, de relacionamiento. Hay otras familias que es más laxo. Hay otras familias donde hubieron abusos sexuales y antecedentes de abusos sexuales y eso muchas veces puede marcar. No es algo lineal ni es tampoco constituirse o devenir en un abusador sexual unifactorial. Pero lo tomás como un denominador común, digamos, en este caso. Puede haber otros denominadores comunes, porque por ejemplo el otro día se dio un tremendo debate y tiene que ver con el tema, pero tremendo, feroz debate, en un cumpleaños familiar donde surgió una mamá que estaba preparando el cumpleaños de 15 de su hija y saltó otra mamá poco menos que a acusarla de que la estaba exponiendo a ser casi en lo inmediato una adolescente abusada. Entonces fue tan intempestivo el debate que se dio, tan fuerte, una diciendo no, pero soñamos toda la vida, ella me lo pidió, estábamos entre el viaje. Estoy hablando de algo que muchas madres y familias viven porque es una tradición, pero surgió un discurso, digamos, del otro lado, defendiendo que ese tipo de prácticas llevan a una exposición de determinada manera, el vestido, la presentación de la niña como un objeto sexual, que la verdad uno se quedó, más allá de que era una discusión de tipo familiar y todos sabemos a veces lo encendidas que pueden ser, que uno se quedó haciéndose 1,5 millones de preguntas. Es muy interesante eso, porque también lo del cumpleaños puede ser, también cuando hablamos de, bueno, pero las chiquilinas que salen con las transparencias, que salen a bailar con la pollera corta, ¿dónde están las madres o que les permiten sacarse fotos y subirlas? Pero, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en el afuera los varones son todos depredadores sexuales, son todos violentos sexuales, que tenemos que cuidar tanto a nuestras chiquilinas porque se van a encontrar con una sociedad en donde el varón de por sí las va a violentar. Entonces me parece que ahí nosotros mismos estamos dando una pista de que esto no es que tengo que cuidarla de un eventual depredador que justo mala suerte me encontré. Entonces la tengo que cuidar de una educación machista que de alguna manera promueve, porque cuántas veces se educó a los varones diciéndole, mira, si una mujer dice que no, vos tenés que insistir, porque las mujeres cuando dicen no cuando quieren decir que sí. Bueno, las declaraciones de Cordera, ¿no?, espantosas, tremendas, diciendo que una mujer necesita ser violada para poder vivir su sexualidad, o el gran engaño en el que vivimos, fuimos educadas las mujeres en que los varones tienen una sexualidad perentoria, que una vez que se inicia la excitación no pueden parar y entonces, bueno, si llegaste hasta ahí, si llegaste hasta la carpa, ahora jorobate, ¿no? Entonces me parece que cuando culpabilizamos a la víctima, estamos hablando más de los varones en general que de la propia conducta de la víctima. Entonces ahí me parece que hay algo de que tenemos que volver a reflexionar. No es guardando a nuestras chiquilinas, no es poniéndoles una burka
donde nosotros vamos a lograr esto, es transformando las prácticas machistas, en donde algunos varones, evidentemente no todos, además cruzan otros límites y terminan sintiéndose legitimados a abusar de esas gurisas, ¿no? No me quiero ir de tema, pero todo lo que es exhibido por nosotros, lo que nos ponemos, uno sabe que es visto por los demás y que los demás hacen una imagen de uno. También las mujeres, como hijas de esa cultura, tenemos también que hacer un trabajo de reflexionar sobre lo que consideramos que queremos mostrar, ¿no? Como para contar que somos exitosas, bellas, interesantes, ¿no? Que a veces también pasa por mostrar el cuerpo más allá de la mirada del hombre, ¿no? También, claro que sí. Y quizás eso también es algo que uno debería entrar a reflexionar. ¿Hasta cuándo? ¿La exposición o la exposición? Pero claramente nosotros deberíamos construir una sociedad en que si yo decido, tengo 15 años y decido salir a caminar desnuda por ahí, no corra ningún peligro, ¿se entiende? Yo, si salgo con un anillo de oro, bueno, quizás pueda tener la mala suerte de que me roben, pero en general no hay un cuestionamiento y una censura. Bueno, es tu culpa, si te roban es tu culpa, por tener dinero, por comprarte eso, por andar con ese auto. No, en realidad si te violan es tu culpa, si de hecho he sentido la aberración de gente diciendo, bueno, pero la niña dijo que era el novio, ¿no? O sea, 10 años. Insisto, si tuviese 15, habría un debate mucho más encendido. Entonces... Sí, en este caso hay algo que no es en absoluto por justificar absolutamente nada, pero quedó también en entredicho un poco el entorno, ¿no? Es decir, no sé si esto se confirmó o no, pero como que hubo cierto descuido. De hecho, lo hubo en permitir que la niña ingresara a algún tipo de aplicación que le permite tener contacto nada más y nada menos que con un adulto. Yo también, porque voy un paso... Está siendo investigado por la familia. Claro. Es muy difícil y poner todavía la límites fiscal tecnológicos. no tenía muy claro qué aplicación era y cómo fue esa cuestión. Eso No fue está hasta claro. ahora lo que declaró el imputado. Todavía no está chequeado, digamos, esa situación. Pero nos hace introducirnos en otro aspecto que tiene esta historia como para representarla como algo general, ¿no? Y que tiene que ver con la vulnerabilidad en la que vivía esa familia. Claro. Y el control que uno tiene que tratar de ejercer como adulto de este tipo de cosas. Sí, yo creo que cuando hay un abuso sexual, el fracaso es de la sociedad en general, porque hay un núcleo familiar, evidentemente, ¿no? En donde esa niña es esta niña o tantas otras niñas, ¿no? Que además el abuso sexual atraviesa las situaciones socioeconómicas. Recién hablamos de Woody Allen, ¿no? Un tipo exitoso, lleno de dinero. También podemos hablar de las situaciones que se dan en lugares de mayor pobreza. O sea, atraviesa todos los sectores sociales. Yo creo que el fracaso tiene que ver justamente con eso, con no poder prevenir, educar sexualmente. Y eso no solamente lo debe hacer la familia, porque a veces la familia se encuentra inmersa en un montón de otros problemas. A veces esto sucede producto de la violencia de género, ¿no? A veces esto pasa con niños que salen a la calle o salen a buscar afuera de su casa porque adentro viven situaciones de violencia, de maltrato, o sus mamás son víctimas de violencia. Bueno, fue el caso y así Subrayado lo pudo saber a través de información de que esta familia fue asistida por la Línea Azul durante un periodo de 2 años. La mamá se comunicó también con Subrayado para decir que no era tan así. Lo cierto es que ahí hubo una situación de violencia doméstica protagonizada por el padrastro e hizo que la niña y su hermana tuvieran que vivir con la abuela por un tiempo. No importa este caso en particular y tampoco la idea es exponer a esta familia en particular. Lo cierto es que también hace pensar en qué pasó que el INAU no fue... Tampoco hay que echarle la culpa al INAU, porque son cosas muy complejas, ¿verdad? Pero quiero decir, no hubo una contención suficiente para evitar esto cuando ya se sabía que había problemas de vulnerabilidad en esta familia. Bueno, cuando yo digo que el fracaso es de la sociedad, creo que el fracaso no es del INAU, creo que el fracaso es de la sociedad en su conjunto, de las políticas públicas que son muy débiles
para la infancia y especialmente para la infancia que sufre violencia y abuso, para prevenir otros abusos que vienen después, pero también el fracaso es de las organizaciones sociales que no hemos logrado colocar y presionar con fuerza el problema de la infancia víctima de violencia. Sí, por ejemplo, el movimiento feminista ha hecho un esfuerzo muy grande. Y acá yo quiero decir que hay un proyecto de ley que desde las organizaciones de infancia estamos apoyando. Es un proyecto de ley, el de primera infancia, que lo está llevando adelante la doctora Cristina Lustenberg, y que es un proyecto que lo que busca justamente es poner en el centro la problemática de la infancia. Es de primera infancia, nosotros nos gustaría que esto pudiera extenderse a toda la infancia y adolescencia, pero es un paso, y que genera un gabinete de alta jerarquía en donde lo que se necesita es eso, la respuesta intersectorial. No puede ser que esto sea problema del INAU, esto es problema de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, del MIDES, del INAU también. Ninguno puede quedar afuera, hay que generar presupuesto y hay que darle a los gurises respuestas concretas en su vida, también respuestas de tratamiento. Si tú sufrís violencia y no recibís un tratamiento especializado, entre otras prestaciones que necesitas, y bueno, seguramente ese daño te lleve a que luego puedas ser carne de cañón para otros abusadores y explotadores que andan en la vida. Andrea, queremos agradecerte mucho. Hemos estado dialogando con Andrea Tuano una vez más de la Red contra la Violencia Sexual y Doméstica. Muchas gracias por estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Gracias a ustedes por colocar este tema. Ahora, en la pausa, te voy a preguntar sobre el cumpleaños de 15, porque no me lo contestaste y me interesa mucho tu opinión. Hablamos de eso, cómo no. Al respecto. Finalizamos aquí esta entrevista junto a Andrea Tuano en la mañana de Arriba Gente.